Nuestro invitado capital es don Juan Ignacio Crespo. Buenos días, don Juan Ignacio. Buenos días. Bueno, con los tecnócratas tomando el gobierno ya de Italia y Grecia, ¿sus predicciones cambian? ¿Nos acercamos a una mejor solución o todavía no? No, esto es un calmante para el fin de semana. Los gobiernos tecnocráticos no suelen durar mucho, es decir, estamos mejor que la semana pasada, puesto que al menos Italia y Grecia tienen gobierno en este momento, ¿no? Pero los gobiernos tecnocráticos tienen que navegar entre políticos y tienen que aplicar decisiones muy difíciles que tendrán que ser apoyadas por los partidos políticos que pensarán en sus votantes, con lo cual volvemos a la casilla de partida. ¿De qué depende el éxito o, de nuevo, la tensión entre los europeos? De que se cambien los estatutos del Banco Central Europeo. Curiosamente nadie habla de eso, pero el Banco Central Europeo, que está haciendo lo que puede, está actuando al borde de la legalidad o incluso fuera de la legalidad, con lo cual hay que permitirle que actúe dentro de la legalidad y sacando toda su artillería. Y para eso hay que permitirle, con un cambio de estatutos, que compre deuda pública. ¿Solo con eso? Porque fíjese lo que se ha trabajado en Europa para dotar al Fondo de Estabilidad Financiera de ese enorme montante y de un mecanismo que no termina de arrancar. Bueno, vamos a ver, solo con eso no. Y a cambio, los estados cuya deuda pública compre el Banco Central Europeo, que hagan los ajustes que tienen que hacer, claro. Es decir, estamos en un momento en el que Alemania impone rigor fiscal. Mientras eso sea así, y eso será así mientras Alemania no entre en recesión, cuando entre seguro que será harina de otro costal, como se decía antes. Mientras Alemania mantenga el rigor fiscal en toda Europa, no hay más remedio que una política monetaria muy expansiva manteniendo el rigor fiscal. Entonces, usted me preguntaba por el Fondo de Estabilidad. El Fondo de Estabilidad es que al final la mitad está ya consumido con los compromisos que hay de Grecia, Portugal y Irlanda, y la otra mitad tiene que apalancarse y todavía no está apalancada, ni siquiera hay un acuerdo todavía firme para hacerlo, hay un acuerdo de buenas intenciones. Si se fija, las emisiones que ya están en circulación del Fondo de Estabilidad cotizan a 160, 170 puntos básicos de prima de riesgo. Eso quiere decir que un poco más y ya no servirá para nada, porque el mercado le estará exigiendo tanto como le exigía España hace año y medio, hace un año. Entonces, el mecanismo del Fondo Europeo de Estabilidad, si no se cambia la perspectiva y si no hay un compromiso ilimitado del Banco Central Europeo de comprar deuda pública, como lo hubo hace 3 años en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, no servirá para nada. Ahora mismo, con la perspectiva de que el crecimiento europeo se detenga, con los riesgos de que algunos países entren en recesión, empieza a haber muchas más voces que dicen no se trata solo de recortes, sino de estímulos. ¿Dónde están? ¿Dónde pueden estar? Bueno, mientras los estímulos no vengan por el lado fiscal, y por ahora no veo manera de que puedan venir, tienen que venir por el lado monetario, o sea que vuelvo al mismo sitio de antes. Lo que pasa es que para eso hay que hacer un cambio, pero además un cambio como se hizo el cambio de la Constitución española en 15 días. No podemos estar 3 años negociando el cambio de los estatutos del Banco Central Europeo. Hay que hacerlo a toda velocidad. Y si no es esa vía, que creo que es la única solución, tenemos la otra, la de la Europa de 2 velocidades, de la que se ha empezado a hablar de nuevo. ¿Cree usted que funcionaría una Europa de 2 velocidades, de 2 monedas, de 2, llámelo como quiera? Bueno, es tan difícil de imaginarse ese nuevo escenario que casi resulta caótico el pensar en él. Lo que pasa es que luego las cosas siempre son menos caóticas de lo que uno piensa en un principio. La Europa de 2 velocidades podría tener muchas versiones. Una de ellas es la reaparición de las monedas nacionales que convivirían con el euro en todos los países y que se utilizarían para los pequeños pagos, para los salarios, para cosas de ese tipo. ¿Eso es posible? Lo escribía usted ayer en la prensa dominical, pero ¿eso es posible? Todo es posible en Granada, amigo mío. Entonces, naturalmente que es posible. Ojalá no, porque la situación tiene tales incertidumbres y tales interrogantes que nos pondría a todos los pelos de punta, pero hay que empezar a pensar en eso por si acaso. Yo, por ahora, mi apuesta fundamental es que el Banco Central Europeo se comporte como el de Inglaterra, como el de Estados Unidos. No se le está pidiendo una locura, no se le está pidiendo que
que haga lo que un país del tercer mundo, monetizando deuda y creando inflación completamente descontrolada. Se le pide que haga lo que están haciendo sus colegas de países tan serios como Gran Bretaña o Estados Unidos, y tan endeudados como Gran Bretaña o como Estados Unidos. Bueno, ya ha visto usted que el mundo que funciona o que funciona mejor, se ha visto las caras este fin de semana en Hawái, en el Foro Asia-Pacífico. Están preocupados por si hay contagio de Europa a sus economías, pero da la impresión de que ellos siguen hacia adelante con sus propios objetivos, aunque tendrán sus nubarrones, ¿no? Sí, siguen hacia adelante por ahora. China tiene una burbuja inmobiliaria que prácticamente no le llega a la altura del tobillo a la española, a la que se está generando en China, la que hubo en España. Brasil es un accidente esperando para producirse, con unos desequilibrios enormes y además con crisis de crecimiento que las han tenido todas las demás economías desde el siglo XVIII, y no hay por qué pensar que ellos no las van a tener también. Lo que pasa es que hoy por hoy, y mientras la economía europea y la americana tiren, la China, que exporta esas dos economías, pues va a seguir yendo bien, pero ya su ritmo de crecimiento va bajando, aunque parece que están controlando la inflación. Y en Brasil, si mira usted la cuenta exterior, las divisas acumuladas en el Banco Central, lo que entra por la cuenta de capitales estrictamente y lo que entra por la cuenta corriente, se ve un desequilibrio que en 3 días puede desestabilizar Brasil. La visión de don Juan Ignacio Crespo, hoy compartida en esta Invitación Capital. Gracias, don Juan Ignacio, que tenga un buen día. Igualmente, buenos días.